buenas, soy el doctor Jorge Asensio y como sabrá estoy haciendo una serie de vídeos relacionados con el concepto de gravedad para llegar a justificar que la gravedad no es una fuerza tal y como la vemos en los libros de texto habitualmente en secundaria y a nivel universitario. Bien, en el vídeo en el que te encuentras ahora mismo, en este vídeo, voy a hacer una pequeña descripción, no demasiado en detalle porque seguro que se me olvidan un montón de pensadores y científicos, pero voy a hablar de algunos personajes que a nivel histórico, por sus grandes aportaciones, pues hicieron grandes aportaciones al concepto de la gravedad. El ser humano, desde que es ser humano, estará de acuerdo conmigo, que ha mostrado interés por las cosas que le rodea y se ha planteado por qué las cosas suceden tal y como se ven a su alrededor. Por ejemplo, porque cuando suelta una piedra esta cae para abajo y no asciende hacia el cielo. Bien, Aristóteles, unos años antes de Cristo, habló de la sustancia de las cosas y hablaba de que las cosas, todo lo que nos rodea está hecho de una sustancia y sustancias diferentes. Y él dijo que las cosas que estaban hechas de la misma sustancia eran atraídas por las cosas que estaban hechas de esa misma sustancia. De esa forma, todo lo que está sobre la Tierra se siente atraída por la Tierra, ¿vale? Porque está hecha de la misma sustancia, como bien decía Aristóteles. Perfecto. Además, él profundizaba en la gravedad diciendo que las cosas que eran más grandes, que eran más pesadas, eran más atraídas con más fuerza a la Tierra que las cosas que eran más ligeras. No le faltaba razón en su experimentación, aunque estaba un pelín confundido, como veremos un pelín más adelante. Bien, después de Aristóteles, mucho tiempo después, Copérnico hizo una gran aportación al eliminar a la Tierra del centro de la órbita del resto de los planetas y de cuerpos celestes que vemos en el cielo, y él habló de la gravedad en términos de que los objetos más pesados, por ejemplo el Sol, eran orbitados por otros objetos que eran los planetas, y que estos planetas a su vez eran orbitados por sus lunas, en el caso de nuestra luna de la Tierra, porque eran cuerpos de menos peso. Él ligó la masa también a la gravedad, ¿vale? Y fue una gran aportación que Copérnico hizo a este concepto del que estamos trabajando en esta serie de vídeos. Y poco tiempo después, Galileo Galilei se subió a aquella planta, a la torre de Pisa, la última planta, para lanzar dos bolas de diferente masa y perfectamente iguales. Su teoría era demostrar que ambas iban a caer con la misma velocidad al mismo tiempo al suelo. Esto era revolucionario en aquello entonces porque hasta entonces se pensaba que los cuerpos más pesados caían antes a la superficie terrestre, como he explicado antes con Aristóteles. Sin embargo, Galileo demostró que no era así y que independientemente de la masa, los objetos aceleran con la misma cantidad de aceleración y llegan al mismo tiempo abajo. Evidentemente esto es así, aunque cogido un poco con pinza porque sería en el vacío y con dos objetos perfectamente iguales. Tened en cuenta que con la atmósfera, en función de la densidad y la forma, pues estamos sujetos a una velocidad terminal, ¿vale? Que es otro concepto importante que se le escapó, pero que era importante tener en cuenta y que hoy en día conocemos. De forma casi paralela a Galileo, a nuestro gran amigo Galileo, Descartes habló de la pesantez de las cosas. Fijaros qué concepto que aparece en el mundo, en el Tratado de la Luz de Descartes. Descartes, un gran filósofo y un gran matemático, habló de la pesantez de las cosas, es decir, las cosas eran pesadas debido a la presión que era sometida por los elementos celestes que estaban sobre ellas. Bien, la pesantez de las cosas. Tiempo después llegó nuestro gran amigo Newton, y Newton revolucionó el concepto de gravedad porque la cuantificó y estableció una fórmula matemática que ligaba esa fuerza, y él menciona la palabra fuerza, con una dirección y un sentido, con un vector direccional. Él mencionó la palabra fuerza de la gravitación universal y la relacionó con las dos masas y con el radio que las separa y con la constante de la gravitación universal, evidentemente, que ya se había cuantificado anteriormente. Bien, pues Newton aportó algo fundamental a la ciencia en su época, que era cuantificar todo cuanto se veía a nivel numérico y dar por sentado y dar cuantificación exacta a las cosas que observamos en la naturaleza. Y ya para terminar con el vídeo de hoy, fijaros que hemos hablado de Aristóteles, hemos hablado de Copérnico, hemos hablado de Galileo, hemos hablado de Descartes, hemos hablado de Newton, saltándonos a Kepler, que era muy importante. Vamos a terminar hablando de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Principios del siglo XX. Albert Einstein tuvo una genial idea: hablar del espacio y del tiempo. Él postula una nueva dimensión que es el tiempo y habla que la gravitación, la gravedad, está producida por las masas que distorsionan el espacio y el tiempo, de forma que esa distorsión hace que los cuerpos menos pesados se sientan atraídos hacia esos cuerpos. Entonces, postula que la gravedad está generada por la distorsión, por la modificación del espacio-tiempo alrededor de cuerpos pesados. Teoría de la relatividad general. Y un poquito más adelante, y ya terminamos, os lo prometo, podemos hablar de Stephen Hawking. Hawking habló de los gravitones, junto con sus compañeros científicos, gravitones para unir la física
newtoniana, la física de Einstein, con la física cuántica. Bien, digamos que lo que postula es que la gravedad, esa distorsión del espacio-tiempo, estaría provocada por partículas, por un intercambio de partículas llamadas gravitones, con un spin especial. Bien, sea como sea, el ser humano sigue pensando cuál es el origen de la gravedad. Podemos cuantificarla, podemos numerarla, tenemos ecuaciones, sabemos calcular qué ocurre con los planetas, con las órbitas y con los cohetes que lanzamos. Pero a día de hoy el ser humano no entiende por qué suceden, qué es lo que subyace al trasfondo de esas cosas que suceden a nuestro alrededor, de esos fenómenos que suceden de la gravitación y de los cuerpos cuando se atraen entre ellos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, nos vemos en el siguiente vídeo.